Hola queridos niños y niñas, esperando que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a esta nueva etapa en el proceso de aprendizaje y el día de hoy vamos a hablar sobre las medidas de longitud en el área de matemáticas. Para comenzar con este tema es importante recordar un poquito cómo hacían para medir antiguamente las personas. Hace mucho tiempo el hombre utilizaba partes de su cuerpo para determinar las medidas de cualquier objeto que deseaba medir. Entonces, ¿qué es la longitud? La longitud es la distancia entre dos puntos. Podemos medir, por ejemplo, de la casa donde viven, que es un punto, hasta el colegio. ¿Qué distancia ustedes tienen que recorrer desde su casa hasta el cole? ¿O qué distancia tendrá desde el país Bolivia hasta otro país como Argentina? ¿Cuántos kilómetros tendrán que recorrer? También otros puntos podría ser cuando la mamá les está midiendo, un punto serían sus pies y otro punto la cabeza. Entonces, la longitud es la distancia que hay entre dos puntos. ¿Qué significa medir? Medir es cuantificar. Si queremos medir la longitud de un objeto, debemos emplear la unidad de longitud y comparar con el objeto a medir. Antes medían con las partes de su cuerpo. Y por ejemplo, si ponemos la mano así, sería una cuarta. Yo podría medir cualquier objeto con la medida de mi mano, ¿sí? Entonces, existen medidas de longitud no convencionales, pero también existen medidas de longitud que son convencionales. Ahora vamos a primero hablar sobre las medidas no convencionales de longitud, que son aquellas que fueron útiles en su época, porque la única forma que existía de cuantificar todo lo que nos rodea era a través de las partes de nuestro cuerpo. Por ejemplo, un codo, también el pie, o una pulgada, o esto era una yarda, o una brazada, o un paso, o una cuarta del pulgar al meñique. Entonces, estas medidas fueron muy útiles e importantes en su época. Pero luego se dieron cuenta que no funcionaba porque no eran muy precisas, porque el codo de un niño no tiene la misma medida que el codo de una persona adulta. O una brazada de un hombre no es lo mismo que la brazada de una mujer. Por eso es que estas medidas perdieron valor y aparecieron las medidas convencionales de longitud. Las personas crearon las medidas de longitud universales, es decir, medidas que no varían de un lugar a otro. Y les cuento que la unidad principal de longitud más utilizada es el metro. Los instrumentos que utilizamos para medir son los siguientes. Tenemos la cinta métrica. La cinta métrica utilizan las modistas, las personas que diseñan ropa. También tenemos el metro del carpintero, el flexómetro que utilizan los arquitectos, los albañiles, los ingenieros. Y también tenemos las reglas que son graduadas porque también sirven para nivelar. Las unidades de longitud, como medida principal, les decía de qué es el metro, ¿sí? El metro es la unidad principal de medidas de longitud, pero el metro tiene unidades grandes que se llaman múltiplos, porque si nosotros queremos medir qué distancia hay de aquí a Europa, tendríamos que utilizar una medida de longitud más grande que el metro.
y a eso se llaman múltiplos. Y dentro de los múltiplos están el decámetro, el hectómetro y el kilómetro. Estos tres que les acabo de mencionar son mayores que el metro. Pero si queremos medir nuestro borrador o el tajador o cosas pequeñitas, objetos pequeños, ya no nos sirven las unidades grandes como los múltiplos. Esos no podemos usar porque son muy grandes. El kilómetro es muy grande. Es para medir distancias como un terreno o como les decía, la distancia de un país a otro, o cuánto mide la carretera, cuántos kilómetros tiene. Pero para medir el tajador, el borrador, el lápiz, o cuánto mide la manga de mi chompa, para ello utilizamos los submúltiplos. Y los submúltiplos dentro son unidades pequeñas. Y dentro de estos submúltiplos están el decímetro, el centímetro y el milímetro. Estos tres submúltiplos son menores que el metro. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué debemos hacer para convertir de una unidad mayor a una menor? ¿Qué debemos hacer? Si yo tengo una cantidad en milímetros y quiero cambiar a otra mayor, lo que debemos hacer es dividir. Pero si yo quiero cambiar de una mayor a una menor, lo que tenemos que hacer es multiplicar. Observen esta escalera y aquí están las unidades de medida de longitud, están abreviadas. Tenemos el kilómetro, el hectómetro, el decámetro, el metro, que está con rojo porque es la unidad principal de medida, el decímetro, el centímetro y el milímetro. Entonces, si yo quiero pasar de una unidad a otra, tengo que multiplicar o dividir entre 10. Cada gradita que está aquí, cada gradita tiene el valor de 10. Entonces, si yo quiero pasar de kilómetros a hectómetros, lo que tengo que saber es que tengo que tener presente que lo que debo hacer para bajar de grada, de kilómetro a hectómetro, tengo que multiplicar. Tengo que multiplicar la cantidad por 10. Pero si yo quiero bajar de golpe 2 gradas, quiero ir del kilómetro al decámetro, ya lo tengo que hacer por 100, porque 10 por 10 me da como resultado 100. Por eso es que directamente multiplicaríamos por 100 si queremos bajar de kilómetro a decámetro. Y si queremos bajar de kilómetro a metro, tendría que multiplicar por 1000, porque 100 por 100 por 100 nos da como resultado 1000. Ahora, si nosotros queremos pasar de una unidad menor a otra mayor, lo que debemos hacer es dividir. También dividir por 10. Si queremos subir del milímetro al centímetro, tenemos que dividir entre 10. Si queremos subir del milímetro al decímetro, también tenemos que dividir, pero entre 100. Y para llegar del milímetro al metro, debemos dividir, pero entre 1000. Cada grada, recuerden que equivale a 10. Y 10 por 10 es 100 y 100 por 10 es 1000. Bien, vamos a practicar. Pero antes, quiero que recuerden que un metro, imagínense que tenemos una regla que mide 1 metro. Si yo a ese metro lo divido en 10 partes iguales, ¿qué tengo como resultado?
tengo como resultado 10 decímetros, porque 1 metro es igual a 10 decímetros en partes iguales. Pero sí, y decímetros se abrevia de m. Muy importante que recuerden y sepan cómo se abrevia cada unidad de medida de longitud. Y si yo tengo 1 metro y esta vez lo divido en 100 partes iguales, ¿qué tenemos? Al dividir en 100 partes iguales, obtendríamos 100 centímetros, que se abrevia cm. Y si 1 metro dividimos entre 1000 partes iguales, obtendríamos 1000 milímetros, que se abrevia mm, ¿sí? Van a agarrar una regla en su casa y van a identificar en la regla el decímetro, el centímetro y los milímetros. Agarren una regla y observen junto conmigo que del 0 al 1 tenemos 1 centímetro. Lo mismo que del 1 al 2 sería otro centímetro. Y del 2 al 3 se contaría como otro centímetro. Dentro de este centímetro hay milímetros. Y dentro de 1 centímetro hay 10 milímetros. Y una regla que tenga una medida del 0 al 10 ya forma 1 decímetro. ¿Sí? Y así podríamos tener hasta 100 centímetros. Muy bien, ahora practiquemos un poco. ¿Cómo nosotros podemos realizar una conversión de medidas de longitud? Para esto les recomiendo de que ustedes puedan agarrar un papel y puedan dibujar una tabla con las unidades de medidas de longitud. Entonces, aquí tendrían que poner el kilómetro, todo abreviado para que sea más fácil. Kilómetro. En la siguiente columna pondrían hectómetro, en la siguiente decámetro, el metro como unidad principal, como la unidad principal de medida de longitud. Después tendrían que poner el decímetro, el centímetro y el milímetro. Recordar que cada columna equivale a 10. ¿Sí? Ahora, si aquí tenemos una tarea y nos piden que cambiemos 3 metros, que podamos convertir en decímetros, ¿qué debemos hacer? La tabla nos va a ayudar mucho para convertir de una manera más sencilla. Teniendo esta tabla, lo que nosotros debemos hacer es anotar el número 3 donde corresponde. Aquí dice 3 metros. Entonces debemos anotar el número 3 en la tabla donde indica el metro. Bien, ya está. Y ahora tenemos que convertir a decímetro. ¿Qué se hace para convertir a decímetro? ¿Cuántas gradas yo tengo que subir? Solamente una, ¿verdad? Y como debo subir una grada y cada grada vale 10, entonces solamente debo añadir un 0. Vamos a añadir el 0 y se convierte en 30. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que 3 metros equivale a 30 decímetros. Y eso lo pondremos aquí como resultado. ¿Vieron qué fácil? Ahora, si tenemos 4 kilómetros y queremos convertir en decámetros, ¿qué debemos hacer? Lo mismo. Anotar el número 4 en la columna de kilómetros y agregar tantos ceros como gradas nosotros tenemos que bajar. Aquí dice decámetros. ¿Cuántas gradas tengo que bajar? Tengo que bajar 2. Por tanto, tengo que agregar 2 ceros porque cada grada equivale a 10 y 10 por 10 es 100. Entonces, vamos a agregar 2 ceros. Y ya está. Entonces, 4 kilómetros equivale a 400 decámetros. Ahí está.
Ahora, 1 kilómetro, ¿a cuánto equivale? ¿Qué debemos hacer? Lo mismo, anotar el número 1 en la columna de kilómetros y agregar. ¿Cuántos ceros debo agregar aquí, niños? Si tengo que bajar 3 gradas. ¿Cuántos ceros hasta llegar al metro? A ver, agreguemos. 1, 2, 3. Muy bien, tengo que agregar 3 ceros. Por tanto, 1 kilómetro equivale a 1000 metros. Y eso vamos a poner como resultado. Muy bien. Pasemos al último ejemplo. Si tenemos 4 decímetros y esta vez queremos llegar a una unidad de longitud menor como el milímetro, ¿qué debemos hacer? Lo mismo, anotamos el 4 en la columna de decímetro y agregamos tantos ceros correspondan hasta llegar al milímetro. Entonces anotamos un 0, es 40, pero me falta, agregamos otro y ya está. Entonces, 4 decímetros es igual a 400 milímetros. ¿Vieron qué fácil? Es muy sencillo. Ahora vamos a ver otros ejemplos, pero esta vez vamos a ir de una unidad menor a otra mayor. Ahí anotamos los 400 milímetros y cambiamos. Si en este ejemplo aquí tenemos 8000 milímetros, ¿qué debemos hacer para cambiar a metros? Debemos subir las gradas y si subimos ya no debemos multiplicar, tenemos que dividir. Entonces les recomiendo nuevamente fabricarse una tabla donde tengan los kilómetros, hectómetros, decámetros, el metro como unidad principal de longitud, el decímetro, el centímetro y finalmente milímetros. Una vez que tengamos la tabla fabricada, podemos empezar con la conversión. Entonces tenemos 8000 milímetros. Anotamos. Podemos empezar por el lado derecho a anotar, porque son milímetros, agregamos 0, 0, 0, y aquí ya tenemos, como ven, los 8000. ¿Qué debemos hacer para cambiar a metros? Bien, lo que debemos hacer es tachar los ceros, porque queremos llegar solamente al metro. Entonces, lo que debemos hacer es tachar. Borramos los ceros. ¿Y qué nos queda? Nos queda el número 8 solito. ¿Qué significa? Que 8000 milímetros es igual a 8 metros. ¿Ya está? Fácil, ¿no? Muy bien. Ahora veamos otro ejemplo. Aquí dice que de 300 decímetros tenemos que ir a hectómetros. ¿Será difícil? No, no es nada difícil. ¿Saben qué debemos hacer? Vamos a anotar los 300 aquí hasta llegar al decímetro. Y aquí está el 0, ¿no? Aquí el otro 0 está debajo del metro y el 3 está en decámetro. Entonces aquí ya anotamos 300 decímetros. Pero queremos llegar a hectómetros. ¿Qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer en este ejemplo es tachar los ceros. Bien, tachamos los ceros, pero queremos llegar a hectómetro. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es agregar un 0 al lado izquierdo en la columna de hectómetros. Y nada más. Y eso sería todo. Pero deben acordarse de que cuando agregan ceros al lado izquierdo, en los múltiplos, lo que tienen que hacer es agregar una coma, muy importante. Y la coma les va a indicar de que al convertirse 300 decímetros en hectómetros, se convierte en 0,3. Y esa sería la respuesta. Cada vez que ustedes añadan ceros al lado izquierdo de la tabla que se han fabricado, deben agregar una coma.
Muy bien. Ahora pasemos a ver el siguiente ejemplo, el 120. Anotamos 120 centímetros. Ahí está, 120 centímetros que debemos convertir en metros. ¿Cómo se hace? Lo mismo. Una vez que ya hayamos anotado 120 en las columnas donde corresponde, vamos a empezar a tachar los ceros que no vamos a utilizar. Y aquí solamente tenemos un 0, entonces lo tachamos. Y queremos llegar a metros. Y ya está, ya estamos en metros. Entonces, ¿qué se hace aquí? Simplemente aquí ya no debemos agregar ningún 0 ni nada, porque no queremos subir más gradas, queremos quedarnos en el metro. Entonces, lo que vamos a hacer es agregar una coma. Entonces, 120 centímetros equivale a 1,20 m. Muy bien, eso es todo. Vamos a anotar 1 metro, 1 metro, 2. 1 metro, 2. ¿Sí? No 1,20 m, 1 metro, 2. Ahora vayamos al último ejemplo. El último ejemplo tenemos 6 decámetros y anotamos 6 decámetros. ¿Sí? ¿Qué debemos hacer para llegar a kilómetros? Para llegar a kilómetros, anotamos el número 6 en la columna de decámetros y para llegar a kilómetros, lo único que debemos hacer es agregar 2 ceros al lado izquierdo, porque tenemos que llegar, agregamos un 0 y llegamos a hectómetros. Agregamos otro 0 y llegamos a kilómetros, que es lo que nos pide. Pero deben recordar agregar una coma y la coma se va a poner después del primer 0, siempre. Entonces, la respuesta sería de 6 decámetros en kilómetros sería 0,06. Y así es como habríamos terminado la conversión. Bien, queridos niños, eso fue todo. Espero que hayan comprendido. Seguramente con la práctica van a comprender muchísimo más. Les mando un súper beso y gracias por su atención.